AgroWin, informe de estado de resultados. El estado de resultados puede ser el principal informe financiero de la empresa agrícola por ser el que mejor explica los resultados de su actividad económica. El informe resume y detalla los ingresos, gastos y costos en que incurre la empresa dentro de cada periodo contable. Su principal objetivo consiste en calcular la utilidad de la empresa, explicada como la diferencia entre los ingresos generados en un periodo de tiempo y los egresos sacrificados para su obtención. Un sistema contable integral y consistente debe permitir la consulta del informe de estado de resultados no solo a nivel de empresa, sino también para cada uno de sus proyectos productivos. Por esta razón, para un correcto registro de los datos y para una clara lectura del informe, es necesario comprender la diferencia que existe entre los conceptos de gastos empresariales y costos de producción y la diferencia entre los conceptos de ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Estos conceptos se explicaron en el video de clasificación de los costos. Las cuentas del estado de resultados. Las cuentas del estado de resultados son las cuentas 4 de ingresos, que ya dijimos pueden ser operacionales y no operacionales, las cuentas 5 de gastos empresariales, que pueden ser operacionales de administración, operacionales de venta y no operacionales, y las cuentas 7 de costos de producción, que pueden ser de mano de obra, insumos y materiales y costos indirectos de producción. Ocasionalmente las cuentas 6 de costos de ventas, donde se acumula el costo de lo vendido hasta la fecha de consulta cuando se maneja contabilidad de costos. La utilidad empresarial se calcula con base en las anteriores cuentas y se expresa en la siguiente ecuación. La utilidad va a ser igual a los ingresos menos la suma de los gastos más los costos de producción. El ciclo contable de estado de resultados. Una característica fundamental del estado de resultados es que cubre solo periodos de tiempo, a diferencia del balance general que cubre la historia de la empresa desde su inicio contable. Durante este intervalo de tiempo, que normalmente es de un año, el estado de resultados calcula los ingresos, egresos y utilidad, que pueden ser comparados con los valores obtenidos en los años anteriores para ver su tendencia a lo largo del tiempo. Concepto de cuentas temporales. Las cuentas del estado de resultados son temporales, es decir, se cancelan cada año contra la cuenta del patrimonio para empezar nuevamente desde cero. De esta manera, cada año el estado de resultados de la empresa, de los cultivos y en general de todos los centros de costos empieza con valores en cero para iniciar un nuevo cálculo de ingresos, costos y utilidades para el año en curso. Informe de período. En Colombia, el informe del estado de resultados es un informe anual. Esto significa que solo va a mostrar los movimientos de las cuentas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso. Dentro del año, el estado de resultados se calcula y se consulta por mes. En 3 columnas muestra el saldo hasta el último día del mes anterior a la fecha de consulta, los débitos y créditos del mes consultado y finalmente el nuevo saldo. El nuevo saldo se calcula como la suma del saldo anterior más los débitos y menos los créditos del mes de consulta, tal como se expresa y se presenta en la diapositiva. El saldo actual es la suma de el saldo anterior más los débitos menos los créditos del periodo de consulta, 10.000 más 5.000, 15.000 menos 2.000, 13.000, 300 más 200, 500 menos 100, 400, 600 más 400.000 menos 0.000. Consulta del informe de estado de resultados. En una empresa agrícola el estado de resultados puede ser consultado en 3 niveles. A nivel general o de empresa, que incluye todos sus centros de costos,
y proyectos productivos. A nivel de actividad agrícola, que incluye el total de los lotes de un mismo tipo de cultivo, por ejemplo piña, o a nivel de proyecto productivo, o sea por lote, por ejemplo el lote 5 de piña. Miremos el estado de resultados a nivel de empresa. El estado de resultados a nivel de empresa presenta tres clases de cuentas: las cuentas 4 de ingresos, las cuentas 5 de gastos y las cuentas 7 de costos de producción. Incluiría también las cuentas 6 de costo de ventas si se estuviera manejando contabilidad de costos. Este es un ejemplo típico de un estado de resultados a nivel empresarial, que incluye las cuentas de ingresos por todos los conceptos, en este caso solamente frijol, en el ejemplo, pero incluiría el resto de los cultivos, en caso de que los hubiera. Las cuentas de gastos, que van a ser la suma de todos los estados de resultados de los distintos centros de gastos empresariales, y las cuentas de costos de producción, que va a ser la suma de todos los costos de producción de los distintos centros de costos productivos. Como cualquier estado de resultados va a mostrar la suma de los ingresos menos los egresos, por lo tanto la utilidad empresarial. Veamos el estado de resultados a nivel de un proyecto o actividad agrícola. En este caso, las cuentas que van a presentar van a ser solamente las cuentas de ingresos, normalmente las cuentas de ingresos operacionales, las cuentas 41, y las cuentas de costos de producción. En el ejemplo se muestra, para un caso de frijol puede ser un lote o un cultivo o la actividad frijol consolidada, las cuentas de ingresos por venta de frijol y las cuentas de costos de producción de frijol con su respectiva utilidad. En esta diapositiva se presentan las diferentes cuentas y los centros de costos donde aplican. Así, las cuentas 41 de ingresos operacionales solamente van a aplicar en centros de costos productivos. Las cuentas 42 de ingresos no operacionales normalmente están en centros de gastos empresariales y en el consolidado de la finca. Las cuentas 51 de gastos operacionales de administración, 52 de gastos operacionales de venta y 53 de gastos no operacionales estarán en centros de costos administrativos, o sea en centros de gastos o en el consolidado de la finca, más no en los centros de costos productivos. La cuenta 61 de costo de ventas, cuando se maneja contabilidad de costos, se va a presentar en los centros de costos productivos y en el consolidado de la finca. Finalmente, las cuentas de costos de producción 71, 72 y 73 se van a presentar en los estados de resultados consultados a nivel de proyectos productivos y en el consolidado de la finca, más no en los centros de gastos empresariales. Hasta aquí el tema de informes de estado de resultados. Gracias por su atención.